Profesora, buenos días. En esta oportunidad, el grupo 2 del curso de estrategias y herramientas digitales que conformamos con mis compañeros, mi compañero Giancarlos Cayotaco, mi compañero Samuel Carazo Saldívar y yo. Mi nombre es Tina Floriana Cayo. En esta oportunidad nosotros hablaremos sobre la seguridad en la red. En primer lugar, vamos a ver la historia de la seguridad en la red. La seguridad en la red comenzó alrededor de 1950. El tema empezó tan pronto como las personas empezaron a darse cuenta de que los datos tenían un valor intrínseco. Esto sucedió gradualmente a medida que se desarrollaba la era digital y de la información en la segunda mitad del siglo XX. Ya sabemos que la seguridad en la red se fundó o apareció en el siglo XX, en el año 1950. Y ahora, ¿qué es la seguridad en la red? Es cualquier actividad diseñada para proteger el acceso, el uso y la integridad de la red y los datos corporativos. Incluye tecnologías de hardware y software. Está orientada a diversas amenazas. Evita que ingresen o se propaguen por la red. Ahora veremos un video que nos podrá explicar con más claridad. Seguridad en la red. Junto con el monitoreo de la red, la seguridad se constituye en una premisa inquebrantable de cualquier organización que posea una infraestructura informática. En esta circula el activo más preciado de cualquier empresa y que representa los cimientos sobre los cuales se erige y al mismo tiempo hoy en día, el presupuesto asignado a las empresas para temas de seguridad en la red es uno de los más altos, pues se reconoce que los datos son la materia prima para hacer la organización misma y reafirmar su razón de ser, conocer y apropiarse de que constituyen la gestión de la seguridad de las redes es clave y fundamental para, además, promover una cultura de la responsabilidad con la información, el uso adecuado de los datos, el respeto por la privacidad de personas y compañías, entre otras. Ningún proceso de seguridad será los ataques y las vulnerabilidades. He ahí la importancia de asumir con carácter, seriedad, compromiso y profesionalismo todos los saberes necesarios para la atención y prevención de problemáticas y eventos inseguros en las redes de información. El siguiente. Y ahora veremos sobre las tendencias principales de la seguridad en la red. 1. Protección de los sistemas de transferencia o transporte. En este caso, el administrador de un servicio asume la responsabilidad de garantizar la transferencia segura al usuario final de la información de forma lo más transparente posible. 2. Aplicaciones seguras extremo a extremo. Si pensamos, por ejemplo, el correo electrónico consistiría en construir un mensaje en el cual el contenido ha sido asegurado mediante un procedimiento de encapsulado previo al envío. De esta forma, el mensaje puede atravesar sistemas heterogéneos y poco fiables sin por ello perder la validez de los servicios de seguridad provistos. Siguiente. Y ahora veremos tipos, consejos y riesgos en seguridad en la red. Hay varios
tipos de seguridad de la red, pero hay 5. 1. Firewalls. 2. Cifrado de datos. 3. Autentificación y autorización. 4. Software. 5. Educación. Y ahora veremos sobre los consejos de seguridad en redes sociales, que nos servirá para proteger nuestros datos. Cuando, cuando creamos un WhatsApp, Facebook, Twitter o cualquier aplicación en nuestro celular, es muy importante que apliquemos estos consejos de seguridad que veremos en estos momentos. 1. Protégelas con contraseñas robustas y no las compartas con nadie. 2. Acepta solicitudes solo de conocidos. 3. Configura la privacidad y decide quién puede ver tus publicaciones. No compartas información personal con cualquiera. Evita publicaciones que puedan dañar tu reputación. Si nosotros no seguimos estos consejos, podemos sufrir robo de datos, robo de contraseñas y nos podrán poner en peligro nuestra integridad, nuestros datos personales. Y ahora veremos cuáles son los riesgos en la red. Los principales hallazgos determinan que las mayores en peligros de las redes sociales para las personas menores de edad son el ciberbullying, grommet, sexting y adicción, las cuales sin una adecuada educación de la seguridad cibernética les hace más vulnerables. Y también hay otros riesgos en la seguridad en redes sociales, ataques y hacks de malware, aplicaciones vulnerables de terceros, robo de contraseña, configuración de privacidad y seguridad de datos. Ahora voy a dar paso a mi compañero Samuel. Buenos días, profesora, compañeros todos. Continuando con la exposición, voy a exponer sobre los tipos de seguridad. Voy a comenzar con firmware. ¿Qué es el firmware? El firmware es un dispositivo o software que actúa como una barrera entre una red interna confiable y una red externa no confiable, como el Internet. Su función principal es controlar y filtrar el tráfico entrante y saliente para proteger una red interna de accesos no autorizados. En las funciones principales encontramos el filtrado de paquetes que analiza cada paquete de datos que entra o sale de una red y decide si permitirlo o bloquearlo según una serie de reglas predefinidas. También encontramos la traducción de direcciones de red que oculta las direcciones IP internas para que los dispositivos internos no sean directamente accesibles desde una red externa. Encontramos también el filtrado de contenido, que este bloquea el acceso a ciertos tipos de contenidos o sitios web basados en políticas de seguridad. En tipos de firmware, tenemos firmware de red o hardware, son dispositivos físicos que se colocan entre una red interna y una externa. Son comunes en empresas y organizaciones. Tenemos el firmware del software, que es básicamente un programa instalado
en dispositivos individuales como computadoras o servidores, que estos controlan el tráfico de la red a nivel de dispositivo. Y tenemos el firmware de próxima generación, el NGFW, que combina las funciones adicionales del firmware con capacidades adicionales como inspección profunda de paquetes, el DPI, que es la prevención de intrusión y control de aplicaciones. Ahora pasamos a lo que es cifrado de datos. El cifrado de datos. ¿Qué es el cifrado de datos? Este es un proceso que transforma la información legible o texto plano en un formato inintengible, que es un texto cifrado, utilizando un algoritmo y una clave de cifrado. El proceso inverso, llamado descifrado, convierte el texto cifrado nuevamente en un texto plano, utilizando una clave de descifrado. En los tipos de cifrado tenemos el cifrado simétrico, que utiliza la misma clave para cifrar y descifrar los datos. Por ejemplo, utilizando algoritmos como el AES, el DES y el 3DES. Las ventajas que tenemos en este cifrado simétrico es que es más rápido y eficiente para grandes volúmenes de datos. Y las desventajas es que la gestión de clave puede ser complicada o específicamente cuando se necesita compartir la clave de forma segura. También encontramos el cifrado asimétrico, que utiliza un par de claves, una clave pública para cifrar y una clave privada para descifrar. Ejemplos, tenemos los algoritmos RSA, ECC. En cuanto a ventajas de cifrado asimétrico, podemos encontrar que facilita el intercambio seguro de claves y permite la autenticación, ¿no?, de las claves de las personas o de los usuarios. En cuanto a las desventajas, podemos decir que es más lento y menos eficiente para grandes volúmenes de datos en comparación con el cifrado simétrico. Y el hashing es una función hash que toma una entrada o un mensaje o la convierte en una cadena fija de caracteres que generalmente representa el resumen del mensaje, ¿no? Ejemplos, tenemos los algoritmos SHA-56 o el MD5 o el SHA-3. Este uso es principalmente para asegurar la integridad de los datos y los almacenamientos de contraseñas. ¿Cómo podemos aplicar o aplicaciones de cifrado? El cifrado de datos protege los datos de almacenamiento en dispositivos físicos como en discos duros, servidores y dispositivos móviles. Como ejemplo, incluye el cifrado de discos completos y base de datos, ¿no? Ahí tenemos como el BitLocker, que es una herramienta de cifrado de discos completos para Windows, y el Fireball, que es para herramientas de cifrados en discos compactos como para Mac, ¿no? Entonces tenemos los dos principales sistemas operativos que tienen este cifrado. También tenemos el cifrado de datos en tránsito. Este cifrado protege los datos mientras se transmiten a través de las redes como en el Internet. Como ya conocemos, es el TLS o el SSL, protocolos utilizados para asegurar la comunicación a través de la web, eh, que es el HTTPS, y el VPN, que son redes privadas virtuales que cifran que cifran la conexión entre dispositivos del usuario del servidor VPN. También encontramos el contenido de los correos electrónicos durante la transmisión y el almacenamiento. Tenemos como el PGP, que es un método popular para el cifrado de datos de correo electrónico, y también tenemos el SMIME, que es un protocolo estándar para el cifrado y firma los correos electrónicos. En buenas prácticas de cifrado, podemos encontrar, usar algoritmos fuertes, gestión segura de claves, actualizar y parchar, y
auditorías regulares, ¿no? Entonces, estas prácticas las podemos usar para poder cubrir nuestra información o cubrir nuestros accesos en nuestras computadoras, equipos o en las páginas web que podamos utilizar. Siguiendo con la exposición, pasaremos a autentificación y autorización. ¿Qué es la autentificación y la autorización? La autentificación es el proceso de verificar la identidad del usuario, el dispositivo o entidad antes de permitir el acceso a un sistema o recurso. Se encuentra en, en confirmar de quién es a quien se le va a dar la autorización, ¿no? Básicamente viene por ahí. ¿Y qué es la autorización? La autorización es el proceso que determina si un usuario, una vez autentificado o autenticado, tiene el permiso para acceder a un recurso específico o realizar una acción en particular dentro del sistema. Se centra en los derechos y privilegios del usuario. ¿Cuáles son las diferencias clave? La autenticación verifica la identidad. Ejemplo, cuando se ingresa un nombre de un usuario de contraseña a un sistema o a un celular o algún dispositivo, ¿no? Y la autorización determina el acceso, los permisos que va a tener ese usuario. Por ejemplo, determina si un usuario autenticado puede acceder a un archivo específico o realizar una acción en particular. Tenemos tres tipos de autenticación. Autenticación de un solo uso o factor que utiliza una forma de verificación, comúnmente una contraseña. Al momento de, por ejemplo, acceder a nuestros celulares personales, podemos utilizar un patrón o una contraseña o el Face ID. También tenemos la de dos factores que combinan dos métodos diferentes para verificar la identidad del usuario, ¿no? Ejemplo, podemos tener una contraseña o enviar un código a un celular para poder acceder. Y la autenticación multifactor, el MFA, que es que es utilizado con dos o más métodos de verificación, proporcionando un nivel adicional de seguridad. Por ejemplo, puede ser por huella, puede ser por token de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, en esa parte más lo podemos ver en el MFA cuando nosotros accedemos a una aplicación, por ejemplo, de banco o alguna aplicación segura que nos piden varios métodos de autenticación, ¿no? Para poder ingresar a nuestros aplicativos. En tipos de control de acceso tenemos control de acceso basados en roles, que es conocido como el como el RBAC, que es usuario basado en su rol dentro de la red. Ejemplo, un administrador tiene más permisos que un usuario. Esto lo podemos ver fácilmente en sistemas de ventas, de facturación electrónica, que el administrador, por ejemplo, ingresa y puede modificar varias acciones, ¿no? Por ejemplo, el vendedor tiene acceso a lo que son los productos y los precios, ¿no? Que varían. También tenemos el control de acceso basado en atributos, que es conocido como el ABAC, que asigna permisos basados en atributos, como el departamento, la ubicación, la zona horaria. Es más flexible que el RBAC. También encontramos el control de acceso discrecional, que es el DAC. El propietario del recurso determina quién tiene el acceso y a qué privilegios. Es más basado para administradores, ¿no? Cuando creas un usuario nuevo, acceso o la autenticación, entonces con este tipo de control de acceso le das qué cosas puede realizar esa persona. Y tenemos el control de acceso obligatorio, el MAC. Esto lo podemos ver más que todo en dispositivos, en routers, en celulares, en computadoras. Todos tienen una MAC, ¿no? Esta es una política de acceso que está establecida por una autoridad central y no puede ser alterada por los usuarios. O sea, nadie puede modificar el MAC de un equipo o un dispositivo, ¿no? Esto es, bueno, es más como con todos los dispositivos con control de acceso MAC. Continuando con la exposición, doy paso a mi compañero
Carlos para que continúe con la exposición. Bueno, mi docente, buen día. Mi nombre es Giancarlo Caetaco y como siguiente me ha tocado exponer software de seguridad. ¿Qué es software de seguridad? El software de seguridad es fundamental para proteger los sistemas y datos de una organización o individuo frente a amenazas cibernéticas. En este software abarca una amplia gama de herramientas y soluciones diseñadas para prevenir, detectar y responder a ataques y vulnerabilidades. A continuación se describen los principales tipos de software de seguridad. Tenemos varios tipos, pero ahora vamos a dar a conocer unos 10 tipos de seguridad. Como primero, antivirus y anti-hardware. Su función es detectar, bloquear y eliminar software malicioso como virus, gusanos, troyanos y spam, como por ejemplo tenemos Norton y SMEFAC. 2. Fireware o software. Su función es controlar el tráfico de red entrante y saliente en un dispositivo para prevenir accesos no autorizados y proteger contra ataques, como por ejemplo tenemos Sonar Alarm, Commodore Fireware. 3. Software de detección y prevención de instrucciones, IDS, IPS. Su función es monitorear el tráfico de red para detectar y prevenir actividades sospechosas o maliciosas, como por ejemplo Sonor, Suricat, Palo Alto, Newton. 4. Software de seguridad de correo electrónico. Su función es proteger contra amenazas basadas en correo electrónico como Spring, Spam y malware adjunto, como por ejemplo tenemos Mimecraft, Pop-Pumping. Software de gestión de identidad y acceso IAM. Su función es gestionar y controlar el acceso de usuarios a sistema y datos garantizados como las personas autorizadas que puedan acceder. 6. Software de seguridad de punto final Endpoint Security. Su función es proteger dispositivos individuales como computadoras móviles y tabletas frente a amenazas cibernéticas, como por ejemplo tenemos Symmetric Protection. 7. Software de copias de seguridad y recuperación. Su función es realizar copias de seguridad de datos críticos y permitir su recuperación en caso de pérdida de datos, ataques de ransomware o fallos del sistema, como por ejemplo True Imaging, Beam Backup. Software de cifrado. Su función es cifrar datos en reposo y en tránsito para proteger la confidencialidad y la integridad de la información, como por ejemplo Veracity, Break Script. 9. Software de gestión de vulnerabilidad. Su función es identificar, evaluar y gestionar vulnerabilidades en el sistema de aplicaciones para prevenir exploraciones, como por ejemplo tenemos Nexus Rapid. Software de monitoreo y registro. Su función es recopilar y analizar datos de eventos y registros de seguridad en tiempo. Detectan y responden incidentes de seguridad, como por ejemplo IBM, Key Radar, Arc City. Buenas prácticas del uso de software de la seguridad. Tenemos por ejemplo 5 buenas prácticas. 1. Actualizar y regular. Mantener el software de seguridad actualizado, como los últimos parches y definiciones de amenazas. 2. Configuración adecuada. La configuración corresponde las herramientas de seguridad según las mejores prácticas y las necesidades específicas de la organización. Monitoreo y análisis continuo. Monitoreo. Continuamente los sistemas y análisis son registros para detectar y responder a los incidentes de seguridad. Capacitación y conciencia. Educar a los usuarios sobre las mejores prácticas de seguridad y cómo reconocer y evitar amenazas comunes. Pruebas, evaluaciones. Eso sería el último. Realizar pruebas regulares como evaluaciones
de vulnerabilidad de simulaciones de ataques para evitar y ser eficaz de las medidas de seguridad también. Pasamos a educación. Educación y conciencia. ¿Qué es la educación y conciencia? La educación y conciencia en seguridad cibernética son fundamentales para proteger a individuos y organizaciones de amenazas cibernéticas, aunque las herramientas tecnológicas y las políticas son cruciales. La formación y la concientización de los usuarios son igualmente importantes para una estrategia de seguridad. ¿Cuál es la importancia de la educación y conciencia en seguridad? Tenemos, por ejemplo, 4. 1. Prevención de errores humanos. Muchas brechas de seguridad son el resultado de errores humanos, como hacer clic en enlaces de Spring o usar contraseñas débiles. La educación puede deducir estos errores. Mayormente recomiendo amenazas. Los usuarios informados pueden evitar amenazas comunes como Spring y malware y las tácticas de ingeniería social. 3. Cultura de seguridad. Fomentar una cultura de seguridad dentro de una organización asegura que todos los empleados comprendan y respeten las políticas y practiquen la seguridad. Cumplimiento normativo. Muchas regularizaciones y estándares de seguridad requieren que las organizaciones capaciten a sus empleados en temas de seguridad cibernética. Siguiente tenemos componentes claves de un programa de educación y conciencia de seguridad. Tenemos como por ejemplo capacitación inicial y continua, la capacitación, inducción, introducción a las políticas y prácticas de seguridad para nuevos empleados, como también capacitación continua, actualizaciones y mayormente regulares sesiones para capacitación a todos los empleados sobre nuevas amenazas, prácticas de la seguridad. 2. Simulaciones, ejercicios de Spring. Realizar simulaciones de ataques de Spring para evaluar las respuestas de los empleados y proporcionar retroalimentación y capacitación adicional según sea necesario. Políticas, procedimientos claros, documentos y comunicar claramente las políticas de seguridad, incluyendo el uso adecuado de las contraseñas, manejo de datos sensibles y respuestas a incidentes. Programas de concientización, boletines informativos de alertas, evitar regularmente boletines de alertas sobre temas de seguridad relevantes y nuevas amenazas, cárteles y señales, utilizar cárteles y señales dentro de la organización para que los empleados mejoren las prácticas de seguridad, evaluaciones y retroalimentación, realizar evaluaciones periódicamente para medir la eficacia del programa de capacitación, ajustarlo según sea necesario para el personal. Recoger retroalimentación de los empleados para mejorar continuamente el programa de educación y conciencia. Ejemplos de buenas prácticas. Tenemos 2 ejemplos de buenas prácticas como para las empresas e individuos. Uno sería para las empresas, implementar programas de capacitación obligatoria para todos los empleados. 2. Realizar evaluaciones periódicas y simulaciones de seguridad. 3. Establecer canales claros para la información de iniciales de seguridad. Otro sería para los individuos. Tenemos también 3. Mantenerse informados sobre las últimas amenazas cibernéticas. Eso sería 1. El siguiente sería utilizar herramientas de seguridad como antivirus y gestores de contraseñas. Y el 3 y el último sería cauteloso al compartir información personal de línea, ya sea en línea, tu información personal, como también te pueden, hacer hackear, muchas cosas más. Llegamos a la conclusión. La seguridad de la red nos enseña y es vital para proteger la información, ya sea datos, archivos o información personal. Previene ataques de cualquier actividad, manteniendo la integridad de los datos, teniendo como finalidad protección de la red frente a ciberataques, accesos ilegales y